Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a demostrar un teorema clásico del análisis elemental, el teorema de Bolzano para las funciones continuas. Voy a hacerlo de dos maneras. En este primer vídeo voy a usar la formulación clásica que aparece en el texto Cálculos, segunda edición de Apóstol, y también voy a usar como lema previo para demostrar el mismo que hace en ese texto, el teorema o lema de conservación del signo de las funciones continuas. Bien, primero voy a enunciarlo tal como aparece en el texto. Sea f una función continua en un intervalo, en cada punto del intervalo cerrado AB, es decir, tenemos una función real de variable real definida en un intervalo de esta forma, AB, con A menor que B, para evitar que sea reducido a un solo punto, y supongamos que f de A y f de B tienen diferentes signos, o sea, tienen diferentes signos en los extremos. La imagen de A y la imagen de B tienen diferentes signos. Si recordamos, la función signo es una función que a cada x real le hace corresponder 1 si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0 y menos 1 si x es negativo. Bueno, para evitar este caso, voy a suponer que cuando dice que tienen diferente signo, o signos opuestos, lo que ocurre se puede sintetizar de una forma más cómoda mediante esta desigualdad. F de A por f de B menor que 0. Así garantizo que ninguno de los dos es 0, simplemente tienen diferente signo, ya que su producto da negativo. Por lo tanto, esta sería la primera hipótesis y esta es la segunda que se hace. Existe entonces, y ya paso a la tesis, existe entonces por lo menos un C en el intervalo abierto AB, de forma que f de C es 0. O sea que la función se anula en al menos un punto del interior del intervalo AB. Con más razón, esto me lleva a pensar que estamos hablando siempre de intervalos no degenerados, ya que si, por ejemplo, A fuera igual a B, el intervalo quedaría reducido a un punto y entonces no tendría sentido hablar de esto, ya que al ser un único punto, los extremos coincidirían y no podrían tener signos diferentes, puesto que son el mismo valor. Bien, pues intuitivamente esto se puede ver de una forma gráfica. Si tomamos un diagrama cartesiano y representamos la función, por ejemplo, imaginemos que A es este punto y B es este otro, pues si f de A, por ejemplo, fuera negativo, pues quedaría por debajo del eje de abscisas, y si f de B fuera positivo, quedaría por encima. Obviamente, para pasar de aquí a aquí de manera continua, tengo que cortar el eje de abscisas al menos una vez. Aquí lo he hecho 3 veces, como veis. Estos serían los candidatos al punto C. Pues dice que existe al menos un C. Pues este, por ejemplo, garantizaría que al menos existe un punto donde la gráfica de la función corta al eje de abscisa, puesto que en esos puntos la imagen de la función es 0. En este punto, f de C es igual a 0. Pues bien, voy a pasar a demostrar el lema o teorema de la conservación del signo para las funciones continuas. Voy a enunciar el teorema de conservación del signo de las funciones continuas para adaptarlo a lo que quiero usar luego en la demostración del teorema de Bolzano. Así que supongo una función real de variable real definida en un intervalo cerrado y acotado no degenerado, es decir, A menor que B, y en la que supongo que es continua en todos los puntos de este intervalo. Entonces, si tomo un punto de este intervalo y la imagen por f de ese punto es distinta de 0, podemos hallar un intervalo y de manera que C estará en ese intervalo, y si tomamos otro punto de ese intervalo, el signo de la imagen de ese otro punto y el signo de la imagen de C son el mismo. O sea, en todo este intervalo, todos los puntos tienen la imagen con el mismo signo que la imagen de C. Voy a probarlo en diferentes casos. En el primer caso voy a suponer que f de C es mayor que 0, ¿vale? Y que C es un punto interior. C pertenece al interior.
Bueno, recuerdo entonces la definición epsilon delta de la continuidad. Para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta que dependerá de ese epsilon, de forma que si x pertenece a c menos delta, a c más delta, a tal intervalo, la imagen de x va a pertenecer al intervalo f de c menos epsilon, f de c más epsilon. Bueno, suponemos por supuesto que elegimos un delta no solamente determinado por el epsilon, sino por la idea de que están todos los valores de c menos delta, c más delta, dentro del intervalo AB. O bastaría entonces poner aquí la intersección de esto con el intervalo AB. No lo hago, pero se podría refinar hasta ese punto. Bueno, pues aquí al ser f de c mayor que 0 voy a elegir epsilon igual a f de c partido por 2. Si eso es así, la elección de este epsilon determina la existencia de un delta, de forma que si x pertenece a c menos delta, a c más delta, a este intervalo, ¿lo veis? Entonces f de x pertenece a f de c menos epsilon, es decir, f de c menos f de c partido por 2, que operando queda como f de c partido por 2, y f de c más epsilon, que operando queda f de c más f de c partido por 2, 3 medios de f de c partido por 2. Bueno, obviamente, esto querrá decir que f de x está comprendido en desigualdad mayor que f de c partido por 2 y menor que 3 medios de f de c partido por 2. Pero como f de c partido por 2 es mayor que 0, entonces f de x también es mayor que 0. En resumen, si yo tomara un x en este intervalo, la imagen de ese x tendría el mismo signo que la imagen de c. ¿Lo veis? Obviamente este intervalo contiene a c. Bueno, ya hemos probado ese caso. Ahora veamos el caso 2. En el caso 2, sigo suponiendo que la imagen es positiva, pero ahora c es igual a a. Bueno, ahora tengo que adaptar un poco esta definición. Ahora, en lugar de considerar un intervalo de este tipo, si hago una intersección de un intervalo de este tipo con el dominio, como ya he dicho antes, me saldría algo así como a cerrado, a más delta abierto. ¿Lo veis? Cambiando ahora esto, ¿vale? Consigo lo mismo que antes, puesto que si elijo epsilon igual a f de c partido por 2, existirá un delta, de forma que si x pertenece a este intervalo a más delta, cerrado en a y abierto en a más delta, a este intervalo, entonces f de x pertenecerá a este otro, ¿vale? Y por lo tanto, concluyo que f de x también será positivo. ¿Lo veis? Simplemente he cambiado donde está c el valor de a, porque ninguna otra cosa hay de cambiar, aparte de la naturaleza del intervalo que estoy considerando. Así pues, para ese intervalo, el signo de las imágenes de los elementos de ese intervalo es el mismo que el signo de las imágenes de a. Se conserva el signo en ese intervalo. Ahora veamos el caso 3, donde sigue siendo positivo y c es b. Bueno, pues ahora habría que reformular de nuevo el intervalo para ponerlo de esta forma, b menos delta, b cerrado. Pero todo esto volvería a ser lo mismo, cambiando a por b. ¿Lo veis? Aquí el intervalo sería ahora b menos delta, b. Aquí sería b, y de nuevo tendríamos la misma desigualdad. Pues como veis, no ha cambiado la naturaleza de las desigualdades que incumben a f de x, sino solamente las que incumben a x. Obviamente b también pertenece a ese intervalo. En el caso 4, hablaríamos de la imagen de c negativa y de c un punto interior. En ese caso, todas estas expresiones de continuidad volverían a formularse de la manera original que he puesto antes, ¿vale? Pero ahora ocurrirá que en lugar de tomar epsilon igual a f de c partido por 2, lo tomaré como menos f de c partido por 2. De esa manera existirá un delta, de forma que si x pertenece al intervalo c menos delta, c más delta,
f de x pertenece al intervalo formado por f de c menos delta, f de c más delta. Intervalo abierto, por supuesto. Pero ahora, ¿qué será f de c menos delta? F de c menos f de c partido por 2. Es decir, 3 medios de f de c. Y f de c más delta será f de c menos f de c partido por 2. Es decir, f de c partido por 2. Ahora las desigualdades serían estas. Y como f de c partido por 2 es negativo, puesto que f de c es negativo, f de x también sería negativo. Y como veis, tendríamos un intervalo, que sería este, en el que está c, de forma que todos los originales que están en este intervalo tienen imágenes con un signo que es el mismo que el signo de c. Para el caso 5 y 6, donde c es a y c es igual a b, respectivamente, solamente hay que adaptar los intervalos y seguir con el mismo razonamiento. ¿De acuerdo? Y esto demostraría el teorema de conservación del signo para las funciones continuas. Ya estamos en condiciones de probar el teorema de Bolzano. Muy bien, supongamos que tenemos una función real, de variable real, definida en este intervalo cerrado y acotado, no degenerado. Y que el signo en los extremos es diferente. Es decir, ocurre esto, f de a por f de b negativo. ¿Qué casos pueden darse? El primer caso sería el caso en el que f de a fuera negativo y f de b fuera positivo. Y el segundo caso que voy a ver, y el último, sería f de a mayor que 0 y f de b negativo. ¿Vale? Esas son las dos circunstancias que pueden ocurrir para que esto tenga sentido. ¿De acuerdo? Función real, de variable real, continua en este intervalo cerrado y acotado, no degenerado, con esta condición. Vale, a partir de eso voy a demostrar que existe un punto C interior donde la imagen sea nula. ¿Vale? Al menos uno, podrían ser varios. Vamos a empezar con el caso 1. Muy bien, para el caso 1 defino el siguiente conjunto, A mayúscula. Son aquellos elementos del intervalo AB para los que la imagen resulta ser negativa o 0. ¿Vale? Ese conjunto A mayúscula es, primero, no vacío, ya que se puede ver fácilmente que A minúscula pertenece a A mayúscula, puesto que la imagen de A es negativa, por hipótesis. ¿De acuerdo? Luego también A está incluido en el intervalo cerrado y acotado AB, por lo tanto, se sigue también que A está acotado superiormente, ya que el conjunto del que forma parte está acotado superiormente, en particular por B. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo en cuenta la completitud de los números reales, estas dos condiciones, la no vacuidad y la acotación superior, nos llevan a afirmar que existe un elemento, C, que es la cota superior mínima, o supremo de A mayúscula. ¿Qué puede pasar con ese valor C? Pues teniendo en cuenta que el conjunto de los números reales es un cuerpo totalmente ordenado, ocurrirá que o bien puede ser positivo, bien puede ser negativo, o bien puede ser 0. Estas tres cosas. Y las tres son mutuamente excluyentes. Si pasa una, no pasa ninguna de las otras dos. Vamos a probar que no puede ser ni esto ni esto, y por tanto concluiríamos que la imagen de C es 0. ¿Vale? Bien. Vamos a suponer que f de C es mayor que 0. En ese caso, obviamente, C tendría que elegirse siendo mayor que A y menor o igual que B. ¿Por qué? Bueno, pues porque si C fuera igual a A, la imagen de C y la imagen de A serían iguales, pero la imagen de A es negativa, estamos en el caso 1, y he dicho que la imagen de C es positiva, así que si elijo esta opción no puedo hacer que C sea A, tendrá que ser
un elemento entre A y B, pudiendo ser B, pero sin poder ser A. Muy bien, supongamos que C está entre A y B estrictamente. ¿De acuerdo? Ahora es cuando empleo el teorema de la conservación de los signos. Existirá un delta mayor que 0, de forma que si X pertenece a C menos delta, C más delta, entonces f de X tiene el mismo signo que C, es decir, positivo. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos que C es una cota superior de A mayúscula. Por lo tanto, todos los elementos de A mayúscula están a la izquierda de C. O alguno de ellos pudiera ser C. En principio no se descarta. Pero lo que sí que sé es que se cumple esto, que X es menor o igual que C para todo X perteneciente a A. ¿Vale? Pero fijaos que todos los elementos que están entre C menos delta y C más delta son elementos positivos, es decir, no pertenecen al conjunto A, no son de A, porque si fueran de A su imagen sería negativa y no positiva. Por lo tanto, concluyo que ningún elemento de A puede sobrepasar a C menos delta. No puede estar a la derecha de C menos delta, ¿vale? En particular, eso significaría que C menos delta también es una cota superior del conjunto A, pero eso es un absurdo, puesto que C es el supremo de A, es la más pequeña de las cotas superiores, y aquí tendríamos una cota superior más pequeña que la más pequeña de las cotas superiores. Por tanto, f de C no puede ser mayor que 0, eligiéndose C, por supuesto, entre A y B. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, C fuera B? ¿Vale? Si C fuera B, de nuevo voy a aplicar el teorema de la conservación de los signos. Existiría un delta mayor que 0, de forma que si X pertenece a B menos delta, B, ¿lo veis? Ahora es este intervalo, entonces la imagen de X tiene que ser, como antes, mayor que 0. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues B es una cota superior de este conjunto de A mayúscula, pero es que aparte B obviamente tendría que tener signo positivo, ¿vale? Que sí que ocurre, porque podría ser por este caso, pero ninguno de estos elementos de aquí podría pertenecer a A, es decir, como antes, ningún elemento de A puede sobrepasar a B menos delta, porque si lo sobrepasara estaría en este intervalo, entonces tendría signo positivo, y los elementos de A son o negativos o ceros, ¿vale? Por lo tanto, B menos delta, ese elemento, es mayor o igual que X para todo X perteneciente a A, es decir, es una cota superior, y volvemos a lo mismo de antes, es una cota superior más pequeña que la más pequeña de las cotas superiores, que no olvidemos que he dicho que es B, eso es una contradicción. Por lo tanto, tampoco puede ser C igual a B, ¿vale? Y descarto todas las posibilidades de que f de C sea mayor que 0. Ahora tendría que estudiar las posibilidades para f de C negativo. Supongamos que f de C ahora es negativo. ¿Lo veis? Esta la he descartado y ahora estoy viendo esta. Supongamos que f de C es negativo. Entonces, obviamente, C tendría que estar entre A y B sin poder ser B, pero pudiendo ser A. Me explico, no puede ser B porque la imagen de B, en el caso 1 que tengo aquí, es positiva. Y claro, si B y C coinciden, ¿cómo va a ser positiva y negativa a la vez? No. ¿De acuerdo? Estrictamente, claro. Muy bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, C fuera igual a A? Entonces, aplicando el teorema de la conservación de los signos, existiría un delta mayor que 0, de forma que si X pertenece a más delta, un intervalo de este tipo, ¿lo veis? Cerrado, abierto. El signo de f de X es el mismo que el signo de A, ¿vale? Es decir, el signo de C. He dicho que A y C son iguales, por lo tanto, sería negativo. ¿Lo veis? Muy bien. Pero entonces, daos cuenta
que si tomamos un elemento h que esté entre A y A más delta, el signo de h es negativo, ¿vale? Todos los elementos que están aquí tienen su imagen negativa, no el signo de h, sino el signo de f de h, ¿vale? Y aquí el signo de f de x. Pues como digo, todos los elementos que están entre A y A más delta, en este intervalo cerrado abierto, tienen su imagen negativa. Concretamente, si escojo uno, pasaría esto. Pero, ¿qué ocurre? Pues que entonces H tiene que pertenecer al conjunto A mayúscula, puesto que está definido de esta forma, como todos los elementos del intervalo cerrado AB, donde la imagen, su imagen es negativa o cero. Así que como es un elemento de intervalo AB cerrado y su imagen es negativa, pertenece a A. Pero claro, tengo entonces un elemento H de A que es mayor que una cota superior de A. Eso es absurdo, no puede ser mayor que una cota superior. Por lo tanto, C no puede ser A. Y si C está comprendido entre A y B, vuelvo a aplicar el teorema de conservación del signo, existiría un delta, de forma que si X pertenece a C menos delta, C más delta, entonces f de x sería negativo, puesto que está conservándose el signo de C, de f de C, y f de C es negativo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasaría? De nuevo, encontraríamos un h', por ejemplo, entre C y C más delta, para el cual su imagen, f de h', sería negativa. Y volvemos a la misma historia. Si la imagen de h' es negativa, entonces h' pertenece a A. Y h' es mayor que C, que es una cota superior de A. Un elemento de A mayor que la cota superior de ese conjunto A, eso es absurdo. Por lo tanto, también es imposible en este caso. ¿Lo veis? En conclusión, no puede ser f de c mayor que 0, ni f de c menor que 0. Y por la tricotomía, f de c tendrá que ser 0. Y esto cierra el caso 1. ¿Cómo haremos el caso 2? Para hacer el caso 2, lo que voy a hacer es elegir el conjunto A mayúscula como el formado por todos los puntos de AB, del intervalo cerrado AB, para los cuales f de x es mayor o igual que 0. Y como antes voy a ver que es no vacío, puesto que A también pertenece a A mayúscula, cumple en este caso, no olvidemos que ahora estoy haciendo el caso 2, cumple en este caso la condición que define a los elementos de A mayúscula, que es que su imagen sea positiva, ¿no? Bien, y luego obviamente también está acotado superiormente, por lo tanto existe un supremo, C, y tiene estas tres posibilidades. Bueno, pues el desarrollo que tengo que hacer para cada una de estas tres posibilidades es en todo paralelo al que ya he hecho para el caso 1. Y eso lo dejo a vuestro cuidado. No es muy difícil. Tenéis que refinar los detalles, pero llegamos a la conclusión de que en este caso 2, ni esto es posible, ni que sea mayor que 0 ni menor que 0, f de c. Por lo tanto, f de c tendría que ser 0. Y en todas las posibilidades concluimos la tesis del teorema de Lozano.